El ministerio es hermoso, pero a veces Dios prueba tu corazón y fue un momento donde nos habíamos quedado sin nada que comer y mis hijos estaban muy pequeños. Por un asunto familiar, nuestra casa fue hipotecada y nosotros no sabíamos. En el momento en que nos damos cuenta, empezamos a gestionar préstamos. Yo estaba desempleada en ese momento y la capacidad entre mi esposo y mi mamá no era capaz de cubrir ese monto, ya que eran unos 35 millones aproximadamente la deuda. Estábamos en un año muy difícil, un año donde mi esposo no tenía trabajo, yo estaba embarazada y teníamos problemas económicos serios, alquilábamos y fue un año muy duro para nosotros. Amanecimos sin nada en la casa. No acostumbraba a eso porque Dios siempre había suplido, pero Él quería glorificarse esa mañana. Teníamos nuestros 3 hijos y me dice mi esposa, no hay azúcar, no hay leche, no amaneció nada. En ese tiempo estábamos mi esposo y yo encargados de los encuentros, estábamos en temporada de encuentro y estábamos pasando una situación un poco difícil económicamente hablando, ¿verdad? En esa semana nos cortaron el teléfono a los dos y en la casa pues no nos había alcanzado para hacer las compras de la casa, ¿verdad? Alquilé una casita en el centro de San Ramón y la casita costaba 55,000 colones mensuales. Yo ganaba 80,000 colones mensuales. Estaba en la universidad, estaba estudiando, entonces vendía a hacer más de todo, hacía para poder salir con los gastos y a veces no tenía ni qué comer realmente. Recuerdo una mañana, amanecimos en la casa, literalmente no había qué comer. Fuimos a ver en la refri, en la alacena, no había absolutamente nada. Tengo yo 2 hijos, con mis 2 hijos pequeños. Y lógicamente, ¿verdad? Mi esposa sumamente preocupada por la situación que estábamos enfrentando. Yo estaba en ese momento sin trabajo. Y recuerdo que ella, de la ofuscación, del momento tan apremiante que estábamos pasando, comenzó a llorar. Un día llegué a la iglesia y estábamos en la construcción de la iglesia y nos dice, un pastor invitado por cierto, nos dice que hagamos una ofrenda en fe por la iglesia. Y yo dije, bueno, la verdad a uno le inculcan que eso jamás y que uno viene del catolicismo y eso como que jamás se puede dar, ¿verdad? Que eso es como mal, ¿verdad? Pero yo dije, bueno, o sea, el pastor está diciendo que lo hagamos en fe y que retemos a Dios y que le demos como un desafío al Señor. Y yo dije, bueno, vamos a ver si es cierto. Y la verdad, pues yo la verdad lo hice en fe, pero la verdad la dudaba. Yo como hijo de pastor, toda la vida nos habían enseñado de que, o por lo menos era lo que nosotros veíamos en la casa, de que había que tener fe. Y yo me acuerdo que yo a mi esposa le dije, tranquila, no llore, Dios va a hacer un milagro, Dios nos va a sorprender. Pero lógicamente yo por dentro estaba muy preocupado, ¿verdad? Porque no veía por dónde sucediera pasar algo, ¿verdad? Le dije, vamos a hacer una oración, vamos a creerle a Dios que Dios va a hacer un milagro sobrenatural. Y comencé a darle palabras de ánimo, de fuerza. Y yo comencé a hablarle y ella yo le vi que en su rostro, que ella comenzó a creer que Dios iba a hacer algo. Aunque yo tal vez por dentro no creía, yo vi que ella tal vez creía más que yo. Y oramos ese día, mis hijos todavía estaban durmiendo. Y le pedimos a Dios, necesitamos, tú sabes la situación que estamos pasando, necesitamos un milagro sobrenatural. Un día me levanté a orar en la madrugada y ese día, en lugar de quejarme, yo fui al lugar de los estantes de la cocina de mi casa y comencé a hablarle. Le hablé a la refrigeradora, le hablé a la alacena, le hablé a todos los estantes y dije, no más te voy a ver así, voy a verte en sobreabundancia. Tomé mi billetera y le hablé y le dije, no, negrita,
no quiero verte más así, vacía, te veré en sobreabundancia y te veré gordita. Me fui a acostar, minutos después amanece, mi esposa se levanta y la gran pregunta es, amor, ¿qué vamos a desayunar? No había nada en ese momento, pero yo estaba convencido de que el milagro había ocurrido minutos atrás. Hubo un día en específico, un día en que nos levantamos y no había qué comer, no teníamos nada. Yo le dije a mi esposo, amor, no hay nada para comer hoy. Nuestros corazones se entristecieron por la situación, pero oramos, le pedimos al Señor que viera que sus hijos estaban en necesidad. Pero siempre mantuvimos la fe en que Dios iba a hacer algo. Recuerdo que ese día mi esposo se fue para el trabajo y se fue creyendo que Dios iba a hacer algo. Y bueno, ese día no llevó almuerzo y a mediodía tuvo que salir a caminar. En realidad iba a ir a caminar porque no podía ir a comprar almuerzo, pero del lugar de él, de trabajo, al mall que está a la par, es un trayecto muy transitado por vehículos y todo, pero en el momento que él salió, dice que no había nada, no pasaban carros, no había tránsito, ¿verdad? Y dice que simplemente él sintió un viento muy fuerte que vino hacia él. A los días, cumpleaños mi hermano, entonces se fueron a hacer unas compras de cumpleaños de mi hermano y le faltaban 5,000 colones a mi hermano para comprarse lo que él quería. Y lo tiene, como dicen, un billetito plástico de la cuenta del banco para que no se la cierre. Y llegó y le digo a mi hermanito, Aló, voy a sacar los 5,000 colones que tengo ahí para que no me... Terminamos de orar, nos quedamos viendo la cara, ¿verdad? Como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? A los minutos, pasaron pocos minutos, se parquea un carro al frente de mi casa. Y me fui para el cajero, ahí en el Mall San Pedro, y saqué los 5,000 colones. Cuando saco los 5,000 colones y veo el voucher, yo imaginaba que iba a salir 0, 0, 0, y salió 300,000 colones fuera de los 5,000 colones que saqué. Nos fuimos, hicimos el devocional, oramos con mucha fe. Terminando la reunión, de repente tocan a la puerta. Yo salgo a ver quién era, no veo a nadie. Y había una recta como de 100 metros, como que la persona no podía escaparse tan rápido. Oramos y al rato tocaron la puerta. Yo le pregunté, ¿será tu papá, será tu mamá, será tu papá? Me dice, no sé. Cuando fuimos a abrir la puerta, había una caja con comida. Y ese viento traía billetes, muchos billetes. Dice que él podía ver solo billetes. Y dice que él se puso así como asustado, ¿verdad? Y él empezó a ver para todos lados, a ver si era que alguien se les había caído o que alguien venía detrás de los billetes, pero en realidad no había nadie. Y él empezó a agarrar billetes. Dice que él solamente podía agarrarlos, o sea, fue una desesperación y empezó a agarrar y agarrar billetes. Dios hizo un milagro. Había una propiedad de mi familia, tenía 10 años, que estaba en venta y no se vendía. Llegaban muchos compradores, pero nada se concretaba al final. Y 5 días antes, un familiar dijo, yo les compro la propiedad. Y fue entonces donde pude ver una sombra por la ventana. Era alguien, una familia hermosa de la iglesia, que tocaron la puerta. Yo abrí y dije, pastor, yo no sé, Dios puso en mi corazón que le trajera estas cosas. Y sus hijos empezaron a bajar tantas cosas y tantas cosas. Había aún los detalles que yo le había dicho minutos atrás, en ese momento de madrugada a Dios. Y justo el dinero que ella iba a dar como señal de trato, de pacto de ese negocio, era exacto el monto que nosotros necesitábamos, esos 35 millones para poder liberar nuestra casa. Y era un dinero mío, un dinero que se me deudaba hacía muchos años cuando yo había sido maestra. Y y con ese dinero pude pagar la universidad, la casa, comida. O sea, yo estaba en ese momento en una crisis dificilísima, donde hay días que ni comía, o sea, me comía una galleta soda y agua y a veces ni eso, ¿verdad? Y yo digo, bueno, solo Dios, de verdad que sí, para mí, después de ahí, mi vida cambió. Cuando yo veo que me tocan el portón de mi casa, era un amigo de la familia. Llegó ese día, era un sábado por la mañana. Cuando yo salí, él estaba abriendo la puerta de atrás de su carro. Dice, venga, ayúdeme.
Y cuando salí comenzó a sacar bolsas del supermercado. Bolsas salían por todo lado. Cuando mi esposa ve eso, comienza a llorar, ya no de tristeza, sino de alegría, de ver que estábamos ante un milagro sobrenatural de Dios. De no tener absolutamente nada, ni en la refri, ni en la alacena. Cuando el varón se fue, nos abrazamos, le dimos gracias a Dios y nuestro corazón lleno de fe en ese momento, de ver que hacía meses ya que no veíamos la refri tan llena, la alacena tan llena como ese día. Pudimos ver que Dios escuchó nuestra oración, hizo un milagro sobrenatural. Pero cuando ya yo vi que no había nada, entonces me vuelvo a la puerta y veo un costal lleno de comida hasta arriba, ¿verdad? Ahí venía de todo. Fue el diario o la comedera que duró más en la historia. Eso sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, pero yo estoy seguro que fue una intervención divina, un ángel, pero no fue un asunto humano. Fue sorprendente para nosotros y es algo que nos marcó porque nadie sabía en nuestras familias la situación que nosotros estábamos pasando. Absolutamente nadie de nuestro círculo social sabía nada de lo que nosotros estábamos pasando. Y esa fue una respuesta de Dios increíble, impactante. No sé si Dios movió la mano o el corazón de alguien o simplemente Él lo hizo porque mandó un ángel o lo hizo porque Él nos ama y eso impactó nuestras vidas. Y cuando ya él sintió en sus manos tener bastantes, se devolvió y se fue para la oficina. Y de la oficina me llama y me contó lo que le había sucedido. Dice que se metió al baño y empezó a contar los billetes y eran alrededor de 70,000 colones. Él dice que él paró de recoger billetes, pero quizás si hubiese seguido, hubiera recogido más. Fue que seguramente no le alcanzó para más, pero ese día él me llamó súper emocionado. Bueno, de una vez me dijo, baje y nos vemos en el súper para comprar lo de la casa. Y definitivamente eso que nos pasó a nosotros nos marcó la vida porque nunca habíamos experimentado un milagro así, tan sobrenatural, que el viento nos trajera dinero. A partir de ahí, nosotros sabemos que Dios es real, que es un Dios que cumple los milagros de sus hijos, pero para eso debemos creer. Y cuando oramos, orar con fe. Si tenemos fe, todo nos es posible. Y aún las cosas más detallistas venían allí en esa provisión en ese día. Decreté una palabra y dije, no acepto esto. Y Dios me alcanzó en gracia y misericordia. Y milagro ocurrió de no tenerlo nada a tener sobreabundancia en instantes. Ese es Dios, porque Dios nunca te dejará y nunca te abandonará. Así que no dejes de creer, no dejes de poner tu mirada en Jesús, porque Él tiene cuidado de ti. Dios te bendiga. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acaba.